Por fin se le había cumplido a Taya, pues Jesús lo había besado. Esto era completamente sorprendente para él. El momento que pensó que estaba muy lejos de pasar, aquí estaba pasando. Finalmente se separaban mientras él seguía tan confundido por lo que pasó, y Jaeso le hizo saber que sí era capaz de besarlo, no sin antes decirle que no se portara mal con ella. Pero esto fue aprovechado por él, ya le dio paso, así que él nuevamente volvió a besarla. Obviamente de una manera tan intensa, pues ya le tenía ganas desde hace mucho. Y los dos daban paso a esto, pues ninguno de los dos se separaba. Seguían ahí en un largo y apasionado beso. Los dos finalmente se separaban por la falta de aire y se quedaban mirando mutuamente. Pero la mirada de Taya la hacía sentirse algo muy extraña, así que solo podía refugiarse en sus brazos. Estaba tan avergonzada por esto. Pero bueno, Jaeso ya no podía más. El alcohol ya estaba demasiado en su cabeza y él no era el beso que esperaba ni la forma de terminarlo, ¿verdad? Pero era un paso. Cuando pensó que estaba muy lejos de alcanzar su meta, cuando estaba muy lejos de que Jaeso le diera entrada, por fin lo hizo. Así que consideró esto como una puerta abierta para conquistarla. Y bueno, al final la terminó llevando a casa cargando. Pero no era la casa de Jaeso. La había llevado a otro lugar. Lo sorprendente aquí es que los empleados parecían reconocerlo, impresionados de que por primera vez vieran al heredero menor con una mujer. Por un momento pensaran que era su hermano mayor quien desfilaba mujeres aquí. Y pues sí es cierto, se acordaban de él. El primer heredero realmente no le importaba, ni tenía vergüenza de estar haciendo cosas indebidas en público. Pero ahora, aquí estaba alguien diferente. Pero bueno, al final no podían indagar más, pues no querían meterse en problemas. Y parecía que estos rumores y opiniones habían llegado hasta él, porque sentía que alguien estaba hablando de él. Y pues sí estaban en lo cierto, pues él estaba en un club haciendo cosas indebidas en frente de todos. Pero bueno, a él no le importaba. Nunca le habían enseñado los límites de nada. Mientras él llegaba para que descansara Jaeso, la ponía en la cama y empezaba a quitar sus zapatos para que descansara. Mientras en su mente pensaba que tenía que ser paciente. Aunque sus impulsos le dijeran que hicieran otra cosa, no debía caer. Jaeso todavía estaba sensible, todavía tenía algo y no podía apresurarse a hacer cosas que ella lo verá mal. Sabía que en algún momento sus impulsos se arrebatarían, pero tenía que darle la confianza de que ella se sintiera segura con él. Quería darle la tranquilidad que jamás ha sentido, pero al verla ahí, en sus brazos, en la forma que ella dejó caerse, inundada en alcohol, ya era un paso, pues sabía que Jaeso era algo terca y un poco muy cuidadosa, ¿verdad? Así que el hecho de que ella se dejara caer y ahogara sus penas en alcohol era un avance, pues ya se sentía segura con él, ya sabía que Taya no le iba a hacer algo malo, pero por ahora solo se va a conformar con solo verla descansar. Y antes de irse, solo le acariciaba la cabeza. Veía que tenía una cara extraña, parecía que estaba teniendo pesadillas. Realmente a él odiaba ver esas cosas. Y así, Jaeso durmió tan plácidamente en esta cama. Por primera vez se despertaba, se sentía tan relajada, nunca había descansado de esta manera. Y era extraño. Sentía cálida. Por primera vez despertando sin un hormigueo por el frío, sin la nariz y los labios secos, porque es imposible que en su casa pase un día sin sentir demasiado frío. Y así, finalmente se despertaba, que obviamente no es normal que esto pase. Se encontraba en un lugar desconocido, y haciendo memoria, sabía que bebió el día de ayer y ciertamente le dio unos besitos a alguien. Y obviamente se sentía tan mal.
¿Cómo se había atrevido a hacer eso? Incluso pensando que era un sueño mientras su cara se sonrojaba totalmente. Incluso pensando que a lo mejor era un sueño, ya había soñado con eso, pues ciertamente cuando Taya hacía esos comentarios, ella terminaba soñando cosas extrañas. Pero parecía imposible, pues parecía recordar lentamente el suave toque de alguien quitándole sus zapatos. Y al mirar al suelo, allí estaban perfectamente acomodados, al igual que su saco, estaba perfectamente en un gancho. Entonces, eso tenía que ser verdad. Pero por fortuna, no había pasado nada más, y lo pensaba. Tal vez no debió haber hecho eso. ¿Qué es lo que era después? Ciertamente, cada cosa que pasaba, sentía que cruzaba la línea. Y ayer, con ese beso, finalmente le dio permiso de cruzarla. Y con ese suave rostro lo sabía. Pero ahora tenía que pensar en otras cosas. No había rastro de él aún, así que no había nada de qué preocuparse. Pero lo único que pasaba en su cabeza es que realmente es un adulto terrible. Además tenía que pedirle perdón, pero al tomar su saco se dio cuenta de que tenía una nota. Pues sí, él no se podía ir y desaparecerse así nada más. Con Hazel no. Así que hizo una nota, en la cual decía que la vio muy borracha y no quería llevarla a su casa. Así que para él fue mejor llevarla a la de él. Y no tenía por qué preocuparse. Sabía que se iba a sorprender por despertar en un lugar así. Y además no se tenía que preocupar por los gastos. No había problema con eso. Para después irse él, siendo despedido por todos los empleados del hotel. Mientras él despertaba en su casa, o más bien ya estaba despierto, y Jay estaba ahí, obviamente cansado. Tenía ojeras, porque lo habían hecho ir otra vez. Tenía trabajo extra para solamente estar con Taya, viéndolo como él estaba acostado en un sillón leyendo. Sin duda para él, Taya era alguien extraño. Por más que intentara averiguar qué es lo que pensaba o qué es su siguiente movimiento, casi nunca le atinaba nada. Le pedía que si podían jugar, pero a estas alturas a Jay le daba miedo qué clase de juegos quería Taya, pues le mencionaba que el día de hoy no lo llamen ni lo busquen. Va a hacer otra cosa. Y realmente Jay no le entendía, pues es que Taya a veces se agarraba a hablar cosas extrañas que él ni siquiera sabía su significado. Pero él recordaba la noche. Y es que tenía ganas de que le hallaran la verdad o no. Pues sentía que estaba jugando a las atrapadas. Quería que Hazel se enterara de la verdad, pero a la vez no. Pero cada vez le emocionaba más sentirse un poco más cerca de revelar la verdad. Mientras la persona más despreciable de todos estaba amaneciendo románticamente con Ari, quien tontamente caía en sus encantos. Pues Ari siempre se emocionaba con cada una de esas cosas. Incluso al estar así con él mencionaba que si realmente todos eran tan buenos como él. Y si realmente en su primera vez fue así, y él recordaba esos años de juventud, con los que vivió muy feliz y enamorado con Hazel. Pero por más enamorado en esos temas, realmente no sabía nada. Era un chico muy tímido y prácticamente un adolescente. Pues con un solo beso de Hazel terminaba terriblemente avergonzado y la mandaba a casa. Un simple beso lo hacía volverse loco. Lo hacía sentirse desconocido de su propio cuerpo. Pero al recordar ese momento, le daba tanta gracia. Un chico muy tímido que terminó haciendo todo esto, ahora llamado y catalogado como un profesional. Pero esto no se quedaría así. Pues, al darle la entrada a Taya, también empezaba a florecer su corazón y su mente. Era momento de terminar lazos. Era momento de finalmente parar a esa relación tan desastrosa. ¿Y cómo comenzar a hacer eso? Primero, a ordenar su casa. Lo que no pudo hacer la primera vez,
ahora tiene el suficientemente coraje para hacerlo. Ya no quería cosas que no eran de ella. Así, lentamente, empezó a doblar toda su ropa para tirarla. Era un avance muy importante, pero a pesar de todo, había cosas muy significativas que aún no había valor para tirar. Había cosas que traían recuerdos, como aquel celular que él trabajó arduamente para comprarle. Pero al mismo tiempo, sabía que era momento de soltar. Sí, tal vez ese celular la había hecho muy feliz, pero también le había arrebatado todo. La había hecho tan miserable y ya era momento de soltar. Había más recuerdos malos que recuerdos buenos, porque ya había decidido no llorar más. Así que entre toda esa ropa metió ese celular, porque no volvería a sufrir esos recuerdos. Y solo había hecho unas pequeñas cosas y se sentía tan cansada como si acabara de mudarse, trayendo el recuerdo de cuando ellos dos se mudaron juntos. Comieron fideos negros, que ciertamente él había enseñado a hacer. Bonito recuerdo, pero ahora ya no hay nada que comer. Y la casa está completamente vacía. Pero ciertamente se sentía vacía porque realmente no hay nada de ella. Incluso estaba haciendo una limpia de su ropa, pues había mucha ropa interior que ya estaba muy descuidada y ya era momento de tirarla. Tal vez tenía que empezar a comprar cosas nuevas para ella o llenar su corazón comprando tanta ropa interior. Además, algo bueno salió de eso. Compró un osito de peluche que todavía no ha podido entregar, pero por un momento pensó, tal vez debería de llamar a Taya y comer fideos junto a él. Bueno, literalmente Taya estaba jugando juegos de mesa, pues eso de ocupar a Jay era para otro plan y para otra ocasión. Así que el pobre lo había hecho ir a trabajar horas extra en un día de descanso cuando él se estaba muriendo de sueño. Pero su salvación era Haeseo, que obviamente una invitación para él era alegrarle todo el día. Así Haeseo había hecho la propuesta, pero antes de eso, se había animado al desechar toda su ropa que ya no servía. Pero ciertamente esta salida a comprar le daba nostalgia. Nunca había tenido algo nuevo, algo que fuera de ella. Casi siempre todo era usado por alguien más, y esto siempre hizo que cada que ella tuviera algo nuevo, no quisiera soltarlo jamás. Y sí, ciertamente eso también aplicaba en sus relaciones. Por primera vez tuvo algo de ella, un primer amor. Pero ciertamente por eso se aferró tantos años a pesar del sufrimiento y de la horrible vida que llevaba. Pero de pronto, todo eso desapareció. Pero bueno, no tenía que estar enfocada en eso. Así que era momento de que ella disfrutara por primera vez comprar cosas. Y lo primero que hizo fue comprarse ropa interior. Y en esa compra fue muy halagada porque realmente es muy inusual ver su talla. Pero a la tímida Haeseo le enseñaban uno bastante atrevido, diciendo que podría impactar a su esposo. Pero no, ella era muy tímida para esos gustos. Lo que prefería era algo más sencillo. Pero al preguntarle si era una mujer casada, pues ciertamente daba aura de ser una recién casada, ella por primera vez mencionaba que no, estaba soltera. Y al escuchar estas palabras, le regalaba otra ropa interior, bastante sexy, la verdad. Y la vendedora muy amablemente le decía que viniera a menudo. La pobre Haeseo estaba tan avergonzada. Primera vez atreverse a gastar algo en ella y terminaba completamente tímida por los conjuntos. Pero bueno, al final aceptó comprarse algo para ella, cuando ciertamente le costaba bastante comprar algo. No solo eso, compró algo para llevarle a Taya, pues debería de entregarle su regalo en una bolsa. No, más bien compró una linda caja de regalo. Pero también compró algo, pues ciertamente en donde vive hace mucho frío. Pero al pensar en eso, pensaba en Taya. Esas veces que llegaba en su motocicleta
Y ciertamente el invierno ya estaba empezando aquí. Y veía que sus guantes realmente parecían que no eran tan calientitos. Así que se animó a comprar unos guantes para Taya, aprovechando que ya estaba aquí y pensando en él. Podría darle su osito junto con los guantes. Pero al mismo tiempo, mientras caminaban, llegaba el mensaje de Taya que ya había llegado al punto de encuentro. Ciertamente lo vio. Llamó la atención de todas las señoras que lo veían y decían que estaba tan guapo, preguntando si era modelo, actor o cantante. Incluso le querían presentar a sus hijas. Así le preguntaron si tenía pareja, a lo que él le dijo que sí. Sí tenía pareja. Todo esto mientras miraba a Jaiso. Pero bueno, no pensaría mucho en eso, así que se acercaba a él. Se saludaban con total normalidad, pero también cierta incomodidad. ¿Qué podían decir de aquel beso? ¿Qué tipo de cara pondrá él cuando ciertamente hablen de eso? Y así él le quitaba las cosas para él cargarlas. Así le preguntaba por qué esa inesperada llamada de reunirse. Así ella confesaba que ciertamente tenía antojo de comer fideos negros con él, pero si él no quiere, pues no había problema. Y así le decía que estaba bien. Y los dos fueron, pero realmente estaban tan incómodos. No lo entendía, ¿por qué sentirse tan incómoda? Ya era adulta y ciertamente él también. Y así para pasarse la incomodidad, pidieron y estaban a punto de comer. Pero Taya hizo la pregunta, parecía que Jaiso venía aquí a menudo. Pero ella, al tratar de explicarle que sí venía a menudo, pero con Kami Cheol. Obvio el ambiente se puso incómodo. Si ya estaba así, con ese comentario peor. Estaba tan arrepentida de mencionar ese nombre. Obvio, claro que sentía feo. Ayer lo estaba besando y ahora pronunció el nombre de su ex esposo enfrente de él. Pero ciertamente él estaba tan tranquilo, como si nada hubiera pasado, mientras ella moría de vergüenza, haciéndose ideas en la cabeza. Tal vez esa persona que le gustaba era otra persona y con ella quiere pasar el rato y olvidarlo, pero ¿qué más podía hacer? Así, su día había acabado. Ahora, en una incómoda despedida, se daban las gracias por esta inusual reunión. Pero Jesús, como siempre, le pedía perdón por besarlo el día de ayer. Y la verdad es que él no quería recibir esas palabras. No quería una disculpa. Ese beso le había gustado. Así que era tan lamentable y le rompía el corazón estar recibiendo disculpas. Si para él fue fascinante, ¿cuál era el problema? ¿No le había gustado? Jaiso lo negaba, no era eso. Entonces, ¿cuál era el problema? Le pedía que lo usara, ya sea sentimentalmente o en lo físico. Podía usarlo cuando quisiera y botarlo en el momento que ella quiera. Esas palabras la ponían tan nerviosa que solo pudo aventar el regalo de Taya. Le decía muy nerviosa que esos regalos son de parte de ella porque ya viene Navidad. Podía abrirlos en su casa para salir corriendo después. Así que él se atrevió a preguntar si podía entrar para abrir los regalos, pero ella le dijo que no. Estaba tan nerviosa. ¿Escuchar esas palabras? Obviamente él lo hacía para cruzar la línea. Ya la había provocado bastante para que ella aceptara besarlo. Pero ahora, mencionar esas palabras tan promiscuas y luego proponerle entrar a su casa, era aterrador, era tan extraño. Pero ciertamente ella ya tuvo pensamientos así con él, ya hasta la había soñado. Y para relajarse, prefería ducharse. Así, también quería estrenar su ropa interior nueva. Pero hubo un increíble y muy fuerte error. La bolsa roja tenía su ropa interior sexy que le habían regalado. Y la bolsa café tenía los guantes de regalo. Así que ciertamente se equivocó y la ropa interior se la dio a él. Y sí, también le había dado por primera vez su osito. Y él estaba a punto de abrir esa bolsa roja, o ya la había abierto, cuando Jaiso se estaba dando cuenta del error que hizo y estaba completamente alarmada. Aquel muchacho le estaba dando propuestas muy indecorosas de hacer otras cosas
y ella lo estaba alentando accidentalmente mostrándole su ropa interior. Y bueno, es que el plan original era entregarle su regalo de Navidad tranquilamente, ¿verdad? Que él los abriera y se emocionara bastante por eso. Pero la realidad fue otra cosa. Abrió y encontró un conjunto descombinado de ropa interior. Su cabeza le daba vueltas. ¿Ya habrá llegado él a casa? Y bueno, más bien tampoco sabía cuántos hacía él de ahí hasta su casa. Tenía la esperanza de que no lo hubiera abierto todavía. Y bueno, si fuera así, él ya lo hubiera molestado, ya lo conoce. Así que fue lo primero que hizo, marcarle rápidamente con la esperanza de que no ha abierto ese regalo. Así, se sorprendió bastante cuando contestó rápido. Él ya había llegado a su casa, y lo primero que preguntó fue si ya había abierto ese regalo. Y él le había dicho que no, cuando ciertamente ya lo hizo. Así ella explicaba que le dio la bolsa equivocada. Podrían verse otro día y entregarle oficialmente su regalo verdadero. Y le pedía que por favor, por nada del mundo, abriera la bolsa. Y le mentía, pues él preguntaba por qué no abrir esa bolsa. Y ella le decía que realmente había algo tan aterrador ahí que le dará pesadillas. Así él le decía que sí. Pero lo que le llamaba la atención es que su voz sonaba bastante ronca, pensando que tal vez él se enfermó. Y bueno, habían quedado que el día de mañana se entregarían nuevamente los regalos. Y ciertamente él ya lo había abierto, pensando cómo hubiera reaccionado si le contestara la verdad. Y tenía razón Jesús. Esto le daría tantas pesadillas, pero del tipo de pesadillas que ella también tuvo. Porque este muchachito se estaba imaginando ciertas cosas y estaba bastante acalorado pensándolas. Porque él se estaba haciendo ideas de Jaiso con él en ese tipo de cosas, con la ropa interior de ella. Si ella le volvía loco, normal, enseñarle su ropa interior había encendido otro tipo de pensamientos. Y si él realmente se estaba reteniendo para no adelantarse, para ganarse su confianza, para no actuar con su instinto indecoroso, eso lo estaba volviendo completamente loco. No sabía si se podía contener o no. Y lo más sorprendente es que él no solo estaba de esa manera, pues Jaeso también había soñado lo mismo. Y la verdad, ese sueño para ella era pesadilla, pues ya no pudo dormir. Sentía que no había dormido nada. Era tan temprano que él ya estaba ahí, sorprendentemente, a primera hora. Y bueno, ya era tiempo de intercambiar las cosas. Así, hacían el tan famoso intercambio que a los dos los hizo temblar el día de ayer. Pero bueno, Taya actuaba con total normalidad y lo que sí se notaba es que él estaba completamente feliz. Pero también lo raro es que su cara se veía un poco diferente, así que preguntaba si estaba enfermo. Le decía que no, pero la verdad es que estaba bastante cansado, pues el día de ayer no pudo dormir. Así le confesaba que no había dormido bien. Y al igual Jaiso era sincera y le decía que ella tampoco pudo dormir. Tal vez por el frío, era invierno. Y bueno, era un momento incómodo, pues Jaiso apenada por eso. Y Taya, pues, era difícil leer sus pensamientos. Pero al mismo tiempo, también le dijo que tenía un regalo para ella. Y le dijo sus mismas palabras: ábrelo en casa. Y así lo hizo. Y era un hermoso suéter color rosa, lo que la hizo completamente feliz. Parecía que él sabía sus medidas, pues era de su talla, y esto la tenía muy feliz. Algo nuevo, un regalo tan bonito. Y más que ella sufría de tanto frío, incluso lo pensaba, parecía bastante caro, se veía de tan buena calidad. Su emoción era realmente verdadera, así que sabía que tenía que darle las gracias. Pero su felicidad fue acabada cuando llegó al trabajo. Y le elogiaban su suéter nuevo, pero también le mencionaban que no querían hacerla sentir incómoda, pero verla con los dos mismos conjuntos de siempre era extraño, y esto la desanimó. Tal vez por esa misma razón Taya se lo regaló, y al momento de preguntarle si se lo había regalado su marido, ella confesó que estaba divorciada, lo que le pareció sorprendente, porque de repente se había divorciado. Pero ella quiso finalizar el tema así:
Pero esta pequeña envidiosa estaba pensando todo esto. Hace poco dijo que estaba casada, ahora estaba divorciada después de que apareciera en su vida el chico de las flores. Y sí, veía la convivencia de estos dos, pues sí, los veía. Él llegaba nuevamente a comprar rosas y era obvio que estaban coqueteando. Y al ver cómo él tomaba su mano, realmente sí era sospechoso. Era completamente inaceptable para ella porque es una envidiosa. Así que antes de que él se fuera, ella lo paró por completo. Quería decirle algo, y esto sí que la sorprendió a Jae-soo. Y esto obviamente lo notó Tae-ya. Así que se fue a hablar a solas con ella. Y como si ella tuviera el derecho, le preguntó cuál es su tipo de relación con Jae-soo. Y él le preguntaba por qué. Pero ante esto, ella le decía que está bien si no quiere revelar las cosas. Pero era visible su interés por ella. Sabía que tenía sentimientos por ella, pero le pedía que por favor dejara eso, pues ella era algo extraña y tenía algo que él no sabía. Todo esto mientras Jae-soo miraba alarmada detrás, y ella estaba tan frustrada porque parecía que Tae-ya no entendía. Él le preguntaba si era por la diferencia de edad tal vez, así que le dijo que no, es porque ella estaba casada, pero así le dijo que está casada y luego dijo que estaba divorciada. Ciertamente ella piensa que es mentira, porque así ella puede estar libremente con otros hombres como lo está haciendo con él. Pero no entendía por qué decir estas cosas. Así que ella le dijo que es por su bien, debería de estar agradecido para que él no sufra por ella. Pero ella estaba tan frustrada porque no entendía por qué parecía que no le hacía caso. Pero él se acercó y le dijo que ya lo sabía. Sabía sobre su marido, sabía que estuvo casada, también sabe que se divorció, lo sabe completamente todo, no es un estúpido. Porque ciertamente estuvo detrás de ella. La estuvo vigilando, siempre estuvo detrás de ella cada día, paso a paso. Y así se lo dijo. Lo hizo con esas intenciones, con intenciones impuras. Él no era alguien puro ni alguien para defenderlo como ella piensa. Así, con una sonrisa que no se sabía si era para intimidar o no, le dijo que por favor dejara hablar tales cosas de Jae-soo, porque él no lo iba a permitir. Así que era momento de dejar de pensar en ella, porque era bastante peligroso y él no lo va a permitir, para después irse él a atender otros asuntos. Mientras siempre era seguido por Jae, pero la verdad era bastante gracioso, pues Tae-ya se medía sus guantes emocionado, pero la verdad no le entraba toda la mano. Estaba tan feliz de eso, aunque era algo pequeño, y era bastante raro. Un regalo que ni siquiera le entraba. Y era raro. No le emocionaban las grandes marcas ni los lujos que tiene, pero ese guante que apenas le cabían 2 dedos sí lo estaba emocionando. Pero así le hacía la pregunta del millón. ¿Realmente iba en serio con esa mujer?